En primer lugar, la propia invasión de Rusia viola el pilar central de la Carta de las Naciones Unidas, el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones. Segundo, Rusia está cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania casi a diario. Parte de la intervención de Anthony Blinken en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y precisamente en este punto vamos a hablar de esta visita que realizó Zelensky la semana pasada a Estados Unidos, donde se reunió con Joe Biden reclamando y pidiendo mucha más ayuda. También se reunió con algunos miembros del Congreso, pero hay diferencias y discrepancias sobre seguir dando estas millonarias sumas de ayuda financiera a Ucrania para respaldarle en la guerra contra Rusia. Seguimos con la doctora Aribel Contreras, quien se conecta con nosotros desde México y nos está ayudando a analizar y a entender cómo está la actualidad del conflicto. Profesora, ¿qué significa esta nueva visita de Zelensky a Estados Unidos y esta reunión con Joe Biden? Sin duda viene a ser una bocanada de oxígeno, sí para Zelensky, porque requiere más financiamiento, requería dirigirse no solamente en particular, era digamos, no era una visita que nada más tuviera un impacto en su relación con Joe Biden, sino era una manera también de dirigirse con los legisladores de Estados Unidos, porque es al interior del Congreso de la Unión Americana donde se autorizan los financiamientos hacia Ucrania. Entonces, sin duda era una visita muy importante a la luz de que visitaba Nueva York, pues de ahí se trasladaba a Washington para poder tener este acercamiento de sensibilizar de por qué es importante seguir teniendo estas partidas dentro del presupuesto a la luz de que no olvidemos que en paralelo en la Unión Americana ya cada vez se acerca más el 1 de octubre, que es la fecha límite para el famoso shutdown, es decir, que se cierran las operaciones del presupuesto de gobierno por esta confrontación entre demócratas y republicanos. Pero más allá de este tema en particular doméstico de Estados Unidos, es una visita que también le permite a Joe Biden decirle a su base electoral por qué es importante seguir apoyando Ucrania. Es decir, tener a Zelensky en Estados Unidos es una manera que también le abona a la justificación de Joe Biden de por qué se tiene que seguir enviando este apoyo, esta capacitación y las grandes cantidades de dinero que se han dado en los diferentes paquetes que se envían a Ucrania, porque ha recibido fuertes críticas por parte de los republicanos de que cómo es posible que teniendo diferentes crisis en la parte económica de Estados Unidos se encuentre el inquilino de la oficina Oval en Washington, pues respaldando hacia afuera lo que no ha tenido la capacidad de respaldar hacia adentro. Esa es la narrativa de los republicanos, no es que lo piense yo, pero sí vemos cómo este tema va a ser crucial para las elecciones presidenciales del 2024 en la Unión Americana. Por eso es que para Joe Biden es sumamente importante que se justifique y que quede claro para la base electoral de los demócratas el por qué apoyar a Ucrania es un tema internacional, no es un tema de la familia Biden, porque no olvidemos que corre la información de que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, pues tiene intereses empresariales y financieros tanto en China como en Ucrania, que se vio beneficiado en la época de que su padre era el vicepresidente de Estados Unidos, que ahora en calidad de presidente pues es el blanco perfecto para los ataques, no solamente mediáticos, sino también de diferentes actores políticos, de que Joe Biden, como se vio beneficiado su hijo por estas operaciones empresariales en Ucrania, pues por eso es que Zelensky le debe a Joe Biden, o se deben, mejor dicho, los favores, ¿no? Entonces yo creo que esto, por eso digo que abona tanto a un lado como al otro, sobre todo porque en Estados Unidos los demócratas están jugando la Casa Blanca para las elecciones de noviembre de 2024 y Zelensky pues está jugando una guerra. Entonces, importante que lo resaltemos así, Nastacha.
Destacable además que ya prácticamente comenzó la campaña electoral en Estados Unidos y como usted bien lo mencionaba, el conflicto entre Rusia y Ucrania está muy presente en esta agenda política. Profesor Aribel, vamos a hacer una pequeña pausa en este análisis y en esta conversación y al regreso seguimos analizando la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, particularmente temas asociados con el acuerdo de cereales, la suspensión por parte de Rusia de este acuerdo y de qué manera esto puede impactar a la seguridad alimentaria mundial. Hacemos una pausa y ya regresamos.